nos ha dado, ¿verdad? Para disfrutarlas, para poder vivir en ese gozo del Señor. Y gracias a Dios por estos tiempos, ¿no? Por esos momentos de alabanza, de adoración que podemos dirigirnos, ¿no? Como dice la alabanza, dirigirnos hacia Él, dirigirnos a su trono y poder ser saciados del bien, ¿sí? Eso debe ocurrir en nuestras vidas. Y bueno, pues yo también en esta tarde quiero compartir un poco, tomando en cuenta, el domingo pasado nos habían dado la palabra, nos estaban compartiendo acerca de poder llevar la iglesia también afuera. ¿Sí se acuerdan los que vinieron la semana pasada? Que en realidad las luchas, las verdaderas luchas y las verdaderas batallas, no digo que las otras no lo sean, pero es yendo afuera, ¿no? Estando fuera, yendo ahí nuestro día a día, en nuestras actividades, y nos hacían un llamado a poder tener, ¿verdad?, el deseo y poder compartir del amor de Cristo también ahí, ¿no? La iglesia somos todos nosotros, y nosotros tenemos el compromiso de llevar pues ahí a las calles, a nuestras casas, a los lugares, ese mensaje del Evangelio. Y bueno, pues comenzamos. Yo quiero compartirles aquí en Hechos 2. Y aquí comienza, esto es el ejemplo que nos habla en Hechos. Aquí comienza la historia de la iglesia, la iglesia como la conocemos hoy día, conformada. Este es el principio de la iglesia. Ahí en el título, en Hechos 2, a partir del versículo 43, dice como título, la vida de los primeros cristianos. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención, y es nuestra base, es la referencia que tenemos ¿de qué? De la vida de los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían una forma de vida, ¿sí? Y esta es la manera en la que el Espíritu Santo les dio a entender. No sé si sabían que Hechos se llama, ahora estamos en nuestra Biblia, dice Hechos de los Apóstoles, pero su primer nombre, ¿alguien sabe cuál fue? Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Era todo aquello que estos hombres y mujeres que habían creído en el Evangelio eran movidos a hacer por el Espíritu Santo. Y todo lo que vas a leer en el libro de Hechos es la obra del Espíritu Santo actuando en cada persona. Y dice que aquí había sobrevenido el Espíritu sobre una multitud, ¿sí?, que estaban reunidos. Y entonces dice, se formó el Espíritu Santo de Dios también, inspiró, alentó y convenció a muchas personas, hombres y mujeres, para que pudiesen seguir a Cristo, ¿sí?, como hasta el día de hoy. Y aquí comienza, dice en la Escritura, en el verso 43, la vida. ¿Cómo era la vida? ¿Sí? El día a día de los primeros cristianos. ¿Verdad? ¿No te llama la atención cómo era la vida de los primeros cristianos? Y el día de hoy quiero compartir de esto y dejar ese ánimo, ¿no?, ese deseo de poder tomar ejemplo en esta porción de la Escritura que habla de la vida de los primeros cristianos. En el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Así es como nos empieza describiendo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿sí? ¿Qué es lo que viene al principio? ¿Cómo empieza esta porción? Sobrevino temor, ¿sí? Sobrevino temor. Y esto es debido a que hubo algo que pudieron presenciar, ¿sí? Hubo un momento, un tiempo en el que Dios se reveló a sus vidas, de que Dios hizo una obra a través del Espíritu Santo. Dice que muchas maravillas, ¿sí? ¿Qué entendemos por maravillas? Algo que nunca antes este grupo de personas habían visto. Nunca lo habían visto. Era tan así que el día del Pentecostés decían unos que no habían podido, porque hay unos que no han podido entrar en la presencia de Dios, decían que estaban ebrios. ¿Sí se acuerdan o no? Sí nos acordamos, ¿verdad? Y dice que ellos estaban llenos de gozo,
y estaban impulsados por el Espíritu de Dios a hacer cosas, a escuchar su voz primeramente y después dice a obedecerla. Y aquí dice que muchas maravillas y señales, ¿sí? Veían cosas especiales, dice, pero había un respaldo, había señales, ¿sí? No solamente eran personas que contaban, es que recibimos el toque del Espíritu Santo, no, sino se veía. Por eso dice que eran ellos muchas maravillas y señales, ¿sí? ¿Sí te has topado con estas personas? Que no solamente su vida cristiana es porque lo dicen, sino porque se mira en ellos. ¿Sí o no? Se ve en ellos que hay un cambio, hay una transformación. He escuchado muchos familiares decirle a sus hijos o a sus esposos, a sus hijas o a sus esposas internas, es que te veo diferente. ¿Sí? ¿Alguna vez lo han escuchado? Es que tienes algo y el Espíritu de Dios está haciendo una obra. Y desde este principio, desde este momento, desde el principio de la iglesia empezó así, ¿sí? Y hasta el día de hoy. Pero quiero tomar la primera porción que dice, ¿y sobrevino qué? Temor. Sobrevino temor. Y la Biblia nos habla muy claro qué es el temor del Señor. Y no solamente nos dice qué es, sino qué produce, ¿sí? En el corazón del cristiano. En Proverbios 14, 27, si me acompañan, si puedes buscar en tu Biblia, en Proverbios 14, 27. Y por eso es que la iglesia primitiva, la vida de los primeros cristianos y la iglesia primitiva había esto, ¿no? Por este motivo, por esto que Proverbios 14, 27 dice. Porque dice la Escritura, estando nosotros muertos, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida, ¿sí o no? Y dice en el 14:27 de Proverbios, dice, el temor de Jehová, ¿qué es? Es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjate la importancia del temor, de qué es el temor, su significado principal, ¿no? Que habla aquí en Proverbios, dice, el temor de Jehová, el temor a Dios es manantial de vida, ¿sí? Que esto haya venido en el corazón y a las vidas de estos primeros cristianos, de estas primeras personas convertidas a Cristo, es que produjo en ellos un manantial de vida, como lo ha producido en tu vida y en la mía, el día en que conocimos a Cristo. Porque nos acechaba la muerte, nos acechaba el pecado, estábamos completamente perdidos. Dice, y el temor de Jehová trae consigo manantial de vida. ¿Sí? Qué especial, ¿verdad? Salmo 34, 9. Salmo 34, 9, si lo puedes leer ahí arriba, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed al Señor. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Aquellos que Dios ha hablado, que Dios ha llamado. Pues nada falta a los que le temen. No falta nada. Y cuando habla de no les falta nada, habla de una llenura, ¿sí? De que estamos completos en Él. De que Él ha dado respuesta y salida a todo aquello que nosotros no podíamos encontrarle ni respuesta ni salida. En Eclesiastés 12:13, creo que muchos lo conocen, este versículo, mas el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Como dice, el fin de todo discurso oído, de todo lo que se pueda decir, de todo lo que se pueda hablar, de todo lo que podemos leer y releer en las Escrituras y mucha gente de Dios pueda decirte, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque ahí está la plenitud, porque ahí está la vida, porque el obedecerle a Él y temer, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos con temor y temblor, atesorándolos y haciéndolos en nuestras vidas, es el todo del hombre. Qué importancia, ¿verdad? Es el todo del hombre. Y así es como comenzaba, así es como nos relata en Hechos, cómo comenzaba la vida de los primeros cristianos. Empezó a manifestarse, ¿verdad? El poder de Dios. En el verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es la manifestación del poder de Dios, ¿sí? Fíjate qué especial es cuando en Efesios 2:15 el apóstol Pablo habla del resultado que hubo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue a la cruz, Pablo les recuerda a los efesios, ¿saben qué ocurrió? Dice, la pared intermedia que dividía al hombre. Y esta pared la podemos encontrar en muchos lugares en nuestras vidas. Esa pared que dividía en nosotros, ¿verdad? Que estaba ahí aislándonos. Esa pared que poníamos, o como muchos le decimos, es que quita ya esa barrera que tienes ahí puesta en tu vida. Esa barrera, esa pared, ese muro que dividía, que traía división, ¿sí o no? Esa enemistad, dice Pablo a los Efesios, esa enemistad, Él vino y en su propia carne, ¿qué hizo? La abolió. Quiere decir que la quitó, destruyó para siempre, rompió la pared intermedia de separación que había entre el hombre de pecado, ¿verdad? Y la santidad de Dios. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué importancia que esto estaba presente y que debe estar presente hasta hoy en día. Esto pasa cuando dice aquí, tenían en común todas las cosas. Cuando alguien no tiene en común todas las cosas, es porque hay diferentes versiones, porque hay diferentes visiones, porque hay diferentes opiniones. Y aquí ellos dicen que tenían en común todas las cosas. Las mismas cosas que había ocurrido en uno, había ocurrido en otro. Era el mismo Dios, era el mismo Espíritu. Era una misma fuente. Venía de un mismo Cristo, de un mismo Dios y Señor. Por eso es que ellos podían sentir lo mismo y tener en común todas las cosas. Y dice, pero algo producía en ellos. En el verso 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando leo esta porción, no solamente, porque a veces confundimos esto, ¿no? Mira, pues si yo no tengo nada, ¿no? No tengo propiedades, no tengo inversiones, ¿no? Y dice que ellos sí. Pero cuando se refiere a estas cosas, es que había algo mucho más grande que solamente congregarse, que solamente venir a un servicio, ir a un servicio. Dice que esta unidad, este convencimiento, esto que había ocurrido en la vida de cada uno, los estaba moviendo a hacer algo más que nunca antes se había visto. Pongámonos a pensar en la vida de los primeros cristianos y en la iglesia primitiva, no había unidad. Hasta ese momento en que el Espíritu Santo les tocó y los convenció. Había sucedido algo. Y esto que había sucedido y que sucede en el corazón de los que conformamos la iglesia, nos tiene que mover a hacer algo más que solamente escuchar. Dice que en ellos
Sus propiedades y sus bienes los repartían a todos porque veían necesidad en cada persona. Los impulsaba, los animaba a hacer algo. En Mateo 10, versículo 8, dice que, Mateo 10, verso 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. ¿De gracia? Dad de gracia, dice, ¿no? De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Y qué podríamos hacer en este tiempo nosotros? Dice que ellos eran movidos a lo que tenían, mucho o poco. Dice que ellos lo vendieron y lo llevaron para poder ayudar al necesitado. Y si nosotros miramos un poco más a la iglesia de esta época, podemos darnos cuenta que no es eso lo que necesitan. Lo que allá afuera, la gente que vive sin Cristo necesita, no es que le des propiedades, casas o dinero. ¿Sí? Está buscando algo más que en Mateo nos dice, ¿sí? De lo que recibiste de gracia, de lo que ha venido, de lo que sobrevino a nuestras vidas el día que conocimos a Jesús. Por gracia nos fue dado. Y dice, de gracia, entonces, ustedes deben dar. Cada uno de nosotros debemos dar de gracia. Verso 46 y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que había en la iglesia y esto es lo que debe haber en la iglesia. Dice más adelante en Hechos 4:32, cuando habla de esta unidad, de este sentir que tenían estos hombres, dice en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Todos aquellos que habían creído tenían un corazón y un alma, un mismo sentir. Había algo muy importante que podía haber en esta porción. Había claridad en sus vidas. Había una visión. Había un deseo que estaba siempre ahí. Dice que ellos cada día, ¿a dónde iban? Al templo. Dice, cada día estaban en el templo. Dice, y partían el pan en casas. ¿Qué importancia es venir, ¿no?, a las reuniones? ¿Qué importancia tiene venir y escuchar, congregarnos? Como dice ahí en el libro de Hebreos, no teniendo por costumbre como otros, que solamente vienen un tiempo y después ya no regresan. Nosotros tenemos que congregarnos cada día. Y dice, todo aquello que escuchaban, todo aquello que se quedaba grabado en sus corazones, como dice el apóstol Pablo, el evangelio no está encerrado en 4 paredes, no se quedaba en el lugar donde se reunían y compartían. ¿Qué dice? Compartían el pan en las casas, iban a otras personas. Dios les daba la oportunidad de toparse con otras personas que quizás tenían una necesidad y que ellos habían escuchado, que ellos les había sido revelado por el Espíritu. ¿Sí? Y eso es a lo que venimos. Cada día, cada reunión que nos acercamos, hay una palabra de Dios revelada a nuestras vidas y que se tiene que hacer realidad y que después nos va a servir para poder compartirlo. Dice que ellos, después de que estaban en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero sobre todo algo que hay que quedarnos muy claros, dice,
iban al templo cada día. Estaban fieles, congregándose. Y esa es la única manera en la que nosotros podemos el día de mañana poder compartir. ¿Sí? De eso nos hablaban también el domingo pasado. ¿Sí? De poder estar fieles al Señor, congregándonos, para después poder compartir con los demás. En el verso 47, alabando a Dios, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay algo muy importante que dice, alabando a Dios, ¿sí? Es algo que estaba por primero en sus vidas, ¿sí? Y eso es una buena pregunta que cada uno nos podemos hacer. Escucho las oraciones de los hermanos y ¿sabes cuál es el común denominador de esa oración? Gracias. Darle la gloria al Señor. ¿Sí? Si no fuera por ti, si tú, ¿verdad? Dirigiéndonos al Señor, si tú no hubieras hecho esto por mí. Es para ti la gloria, es para ti la honra. Es por ti y para ti. Y dice que en el verso 47, porque aquí va a acabar de describir la vida de los primeros cristianos, dice, alabando a Dios. ¿Sí? Y esto, si tú lo ves así, cuando ahí en tu Biblia, dice que comían en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y dice enseguida el verso 47, alabando a Dios. ¿Sí? Hacían todo esto que les era permitido, todo esto que ellos podían hacer, de ir, ¿verdad?, a otras personas que no conocían. Dice, pero el final de todo era ¿qué? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Y esto cambia las cosas. Cambia toda dificultad, toda adversidad que se presente. ¿Sí? Hay muchos que por años quizás te han dicho, ya vas otra vez con los cristianos. ¿Para qué te sigues congregando? No, pues ¿para qué cada 8 días? No, cada mes. No te preocupes. ¿O a poco te obligan? ¿Sí? Algunos le han dicho así, sí. La familia, ¿verdad? Y más sobre todo un día importante, un cumpleaños, un evento en la familia, el día del partido de México. No, pero ¿para qué te vas? Tampoco tus hermanitos no pueden esperar. Y dice que ocurría algo muy importante que sí debemos grabarlo en nuestros corazones. Dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. Lo que veían en estas personas estaba bien visto. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era bien visto. Decían, sí te sirve ir con ellos. Sí hay un cambio en tu vida. Dice, y no solamente se quedaba en verse bien, en que los demás dijeran, qué bueno que conociste, a quien conociste, sino que también dice que motivaba a otras personas. Y dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué importancia, ¿verdad?, tiene esto. Dice que el favor que tenían con el pueblo no era nada más que los dejaran hacer su reunión o que los dejaran congregarse, sino que preguntaban, llegaban a la puerta de la casa donde se hacía la reunión y decían, ¿qué crees que decían? ¿Puedo entrar? Oye, ¿por qué no me invitas ahí donde te congregas? ¿Por qué no me llevas? Me gustaría saber qué hablan ahí porque cada que tú vas, yo te veo diferente. Eso es a lo que estamos llamados, hermanos, a poder llevar el Evangelio. Pablo lo dijo muy bien, el Evangelio no está encerrado en 4 paredes. La iglesia somos todos nosotros. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio, no nada más de palabras, sino con nuestros
hechos, con nuestras actitudes. ¿Sí están conmigo o no? Seguimos ahí en Hechos 3. Vamos a ver un ejemplo de cómo es esto, de poder llevar el mensaje. En el 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y aquí en este pasaje nos empieza a relatar que vemos a estos hombres de Dios, ¿sí? Estos hombres que al principio nos habla que hacían grandes maravillas y señales, que Dios estaba con ellos y les respaldaba. Dice que estos hombres tenían esa costumbre, tenían esa necesidad de subir al templo, dice, y orar. Aquí vemos primero una necesidad, ¿no? De poder ir. ¿Cuántos tenemos necesidad de venir a las reuniones? Hay muchos que por compromiso. Pero debe haber una necesidad de nosotros. Y aparte de esa necesidad, constancia. Constantes. Dice que estos hombres tenían necesidad, pero también había una constancia en ellos. Y aquí vamos a ver que había un propósito, y que sigue habiendo un propósito. Dice que ellos iban juntos, dice que subían al templo a la hora de la oración, y el verso 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y ahí está la necesidad. Dice que ellos iban, no habían entrado a orar, no habían entrado a agradecerle a Dios, no habían ido, todavía no estaban dentro. Y dice que era traído un hombre cojo. Aparece en escena esta necesidad. Y hay mucha gente, hay muchas almas, muchas vidas que están en esta condición. ¿Sí o no? Hay mucha gente que por muchos años ha intentado y no ha podido. Yo cuando estoy aquí, a lo mejor ustedes no lo ven muy bien, pero cuando estamos aquí, los que tienen la oportunidad o en algún momento pasan aquí, ahí atrás pasa mucha gente. Todo el rato que estamos aquí compartiendo, ahí atrás está pasando. El que más se da cuenta de esto es David, que está ahí atrás. Y pasa mucha gente. ¿Y qué sería si pensáramos en toda esta gente que pasa y que solamente se preguntará o escuchará qué están diciendo ahí dentro? Y vemos que hay mucha necesidad. Como nos habla en esta porción, dice que este hombre era traído y siempre era puesto en la entrada. ¿Sí? ¿No te llama la atención de que aún en esta época, en este tiempo en que la iglesia vive, hay gente así, que solo está a la puerta? En una ocasión al apóstol Pablo le dice al rey Agripa, dice: por poco y me convences a hacerme cristiano. Y la respuesta que este hombre les da, dice, es que por poco o por mucho, ¿verdad? Por poco o por mucho, me gustaría que todos los que están aquí conocieran lo que yo he conocido. Aunque decía en esta porción, aunque ahora traigo estas cadenas, pero que sean igual a mí, solo que sin las cadenas. Que puedan experimentar en sus vidas, que puedan experimentar en sus corazones, que aún estando preso, como lo estaba el apóstol Pablo en ese momento, dice, hay una libertad dentro de mí. Todas aquellas personas que entraban al templo a orar, ¿qué pensaban de este hombre? Tenían ahí la oportunidad enfrente de poder transmitir el evangelio, de poder transmitir el gran poder de Dios, de pararte y decirle, amigo, yo estaba en tu condición,
y necesitas acercarte a Cristo. Y había esta necesidad en este hombre. Hay muchas vidas. Y esto sucede con un propósito: el poder movernos a misericordia. Este ejemplo que tenemos de Pedro y Juan subiendo al templo y encontrándose a este hombre cojo de nacimiento, nos habla de poder despertar, de poder sentir también la necesidad de otros. Eso es algo muy especial que tienen los cristianos. Y es que los cristianos pueden ser movidos a misericordia. ¿Sabes por qué? Porque todos ellos en algún momento estuvieron en la misma condición o peor. Eso es lo bueno, eso es algo especial que tienen los cristianos, que saben mirar a los demás y que dicen: yo estaba así también. Aquí dice que este hombre estaba cojo de nacimiento. Cuando hablamos de este ejemplo, podemos irnos al Antiguo Testamento en Levítico 21, en el 19, en el 16 y en adelante. Dice, se los voy a leer, dice en Levítico 21, 16: y Jehová habló a Moisés. Esa era una razón por la que este hombre también no podía entrar. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, el sumo sacerdote, y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Fíjate esta ley que fue dada a los sacerdotes. Dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se podrá acercar, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y vemos el porqué. Y por eso podemos darnos cuenta: yo era esa persona, defectuoso por el pecado que había en mí, por el gran pecado que habitaba en mi corazón, y por tal motivo no podía entrar a la presencia de Dios. Y dice que estos hombres es lo que comienzan, ¿verdad? Es lo que pueden ver en él. Más adelante dice, al final del verso 2, dice: para que pidiese limosna, ¿verdad? De los que entraban. Limosna de los que entraban en el templo. Nosotros éramos este cojo, y Dios, ¿qué hizo? Nos alcanzó. Y creo que esto es un punto muy importante donde debemos detenernos. Estos hombres dice que fueron movidos, ¿verdad? La iglesia tiene que ser movida a misericordia. Y hay un ejemplo que tomo en cuenta cuando hablamos de ser movido a misericordia. La historia del buen samaritano, creo que muchos la conocemos, ¿no? Dice que había pasado un sacerdote, un levita, y por último, Jesús cuenta esta historia. Dice que por último pasó un samaritano. Dice que cuando vio a un hombre moribundo en el camino, dice que fue movido a misericordia. ¿Sí? Se cree que los samaritanos también eran personas que eran negociantes, eran detestados por el pueblo de Dios, y ellos tenían unas costumbres de poder
vender y hacer negocio. Y cuando cuenta Jesús la historia es porque unos hombres le preguntan, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tendría que hacer el bien? ¿Por qué tendría que moverme? ¿Por qué se tendrían que mover mis entrañas? ¿Por qué tendría que haber en mí algo para...? Y les cuenta esta historia. Y yo veía en la vida de este hombre, dice que él cuando le vio casi muerto, dice la Escritura que fue movido a misericordia. Y fue hacia él, le curó, lo montó en su cabalgadura y dice que lo llevó a un mesón. Y no acabó ahí la historia, dice que él habló con el hombre que estaba atendiendo ese mesón y le dijo, cuídalo, y cuando yo regrese, ¿sí? Por eso es que se dice esto, ¿no? Cuando yo vuelva de mi viaje, dice, yo te lo pagaré todo, pero ayúdalo, no lo dejes morir. Y yo pensaba, yo tenía este pensamiento de esa historia hace tiempo. ¿Y por qué crees que este hombre, por qué podemos creer que este hombre fue movido a misericordia cuando lo vio ahí? Es muy fácil, es muy sencillo. Porque este hombre dijo, ese que está ahí tirado, muy fácilmente podría ser yo. Ese hombre que está ahí, muy fácilmente. Y Jesús pone este ejemplo de este samaritano, de este buen samaritano, y lo pone como ejemplo, porque los otros dos personajes de los que habla de hombres religiosos. ¿Sí están conmigo? De hombres religiosos, de hombres que quizás nada más de dientes para afuera, como se dice, conocían la ley de Dios. Pero ese samaritano, ese no conocía nada. Pero dice, pero fue aún así movido a misericordia. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestras vidas puedan ser movidas? ¿Sí? Éramos nosotros ese cojo que estaba a la puerta del templo. ¿Sí? Vamos más adelante en Hechos 3, en el 3, ahí más adelante, en el verso 3. Se sigue refiriendo a este hombre y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo es imposible. Es imposible que un cristiano o una cristiana verdadera, es imposible que puedan dar limosna. ¿Cómo este hombre, cómo Pedro y Juan podrían solamente dar una limosna? ¿Cómo podrían? No digo que no lo dieran, sino digo, ¿cómo nada más esto? Dice que este hombre, cuando los vio, ¿verdad? Les rogaba, les decía, dame limosna. Y Pedro y Juan contestan, fijando en él los ojos. Cuando tú fijas los ojos, cuando tú le hablas a alguien a los ojos, es porque estás hablando verdad. ¿Sí o no? Porque no hay nada, ¿no? Cuando alguien te dice algo y baja la mirada, como que no es del todo sincero. ¿Sí están conmigo o no? Pero cuando alguien te ve a los ojos y te confiesa y te habla, oye, cuidado. Dice que ellos lo miraron fijamente y le dijeron, míranos. ¿Cómo un cristiano verdadero podría solo dar un poco de limosna si es que Jesús nos ha dado abundantemente en nuestras vidas? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo podría darle a mi hijo solamente un poco? ¿Cómo podría pasar de que mi hijo está haciendo algo malo y no ayudarle?
¿Quién sería yo para no decirle, no está bien lo que hiciste? Pero está Jesús que puede ayudarte, que puede cambiarte. ¿Cómo no le dirías tú a alguien que está en esta condición, podrías callarte? ¿Cómo podríamos guardar silencio cuando estamos viendo a alguien que es sufriendo? Usted podría. Aquello que ha venido a nuestras vidas. ¿Cómo le dices a tu esposa o las esposas a sus maridos? ¿Cómo podrían nada más una parte dejarlo así? El cristiano verdadero no puede hacer esto porque es demasiado. Dice que Él nos ha dado gracia abundante, gracia sobre gracia, y no podríamos callarlo. Y la iglesia de hoy en día ha también olvidado ese grande amor con el que el Señor les ha amado. Y ahí es donde debemos darnos cuenta y no caer en este error. A veces no hemos dimensionado lo maravilloso que nos ha ocurrido. Ese milagro tan grande, si usted voltea un poco atrás y mira cómo estábamos el día en que conocimos a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo estábamos? Y mirar ahora y ver al Señor y vernos ante Él y ver cuántas cosas Él nos ha dado. ¿Cómo podríamos, verdad? Y gracias a Dios que hubo gente que no nos abandonó en el camino, cristianos que no se callaron. Yo llegué a Reto con 15 años. Un adolescente de 15 años, ¿cómo vive? ¿Alguien sabe? Totalmente desorientado. Hay nuestros jóvenes con 14 y 15 años sin ganas de vivir, sin motivación, sin deseos, completamente perdidos en un mundo oscuro. Y hay gente, ¿verdad? Yo me ponía a pensar en cómo yo pude vivir esto. Veo hoy lo que hoy tengo y sé que ha sido gracias al favor de Dios, a todo aquello que Dios ha añadido. Pero en ese proceso, en ese tiempo, vemos a muchos hombres y mujeres cristianos que no se callaron, que no solamente dieron un poquito, una limosnita, sino que dieron todo. Dieron todo. Y es por esas personas que el Evangelio ha llegado a corazones como el mío, o corazones como el suyo. Y hoy gozamos de la mayor riqueza, de las mayores riquezas. Eso es quien nosotros somos en Cristo. ¿Cómo podríamos callarlo? ¿Cómo no transmitirlo? ¿Sí están conmigo o no? Y aunque parezca que no lo hay, porque este es un distintivo, el apóstol Pablo habla aquí también va a hablar de los tesoros del cristiano, una descripción de la riqueza en 2 de Corintios 6. Esta es una descripción para conocer a un cristiano verdadero. Esta es una descripción a detalle. Y me gusta mucho esta porción de Corintios, en 2 de Corintios 6. Así pues nosotros, ¿ya lo tenemos? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien,
Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Esto es lo que les está, como presenta esta porción Pablo. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Dice, y aquí no damos ocasión de tropiezo. Queremos ser genuinos y verdaderos delante de ustedes para que el ministerio, la encomienda que el Señor nos ha dado, no sea vituperado. Para que nadie dude de ese gran poder de Dios. Para que no sea vituperado quiere decir para que nadie añada algo falso a la realidad de amar a Cristo y de servirle a Él. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Sí? El ministro de Dios es aquel que ejerce ese trabajo que Dios le ha encomendado. Aquí dice Pablo, está diciendo, toda esta descripción que viene a continuación son de hombres verdaderos, mujeres verdaderas de Dios. Y si estamos así, es por amor de Cristo. Y si algo de esto ven en nosotros, es porque nosotros somos colaboradores, ministros de Dios, porque nos fue encomendado un trabajo el día en que recibimos a Cristo, porque nos fue encomendada una labor, y es que no nos podemos callar lo que Dios ha hecho. No podemos guardarnos aquello que el Señor ha hecho. Y en todos los que están hoy aquí sentados, sé que ha ocurrido algo. Sabemos que Dios ha hecho una obra, y esto es lo que está diciendo Pablo en esta porción. Que podamos despertar y darnos cuenta y no quedarnos ahí, sino como él dice, ¿no? Sino siendo recomendados. Que estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado al habernos transformado. Aquí nos quedamos en el verso 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Dice que estos corintios, dice ustedes no están estrechos en nosotros. Dice, ellos veían con buenos ojos, ¿verdad? A los cristianos. No están estrechos ustedes con nosotros, con el grupo de personas que va a evangelizarle. Dice, pero sí están estrechos en su corazón. Y el propósito y el trabajo que tiene el cristiano es ese. No que él quede bien, sino que el que le oye pueda estar bien delante de Dios. Y aquí pone varios ejemplos. Y esto es lo que por años, por siglos, ha transformado corazones. Esto es en gran parte aquello que la iglesia ha transmitido por años. El grupo de personas cristianas verdaderas y genuinas, dice aquí en el verso 9, como desconocidos. ¿Sabías que hay mucha gente en la iglesia desconocida? En el mundo, ¿no? Decía Isaí cuando presentaba, ¿no? Que cuando vinieron las visitas ayer en la reunión de jóvenes de Corea del Sur, dice, pero
pero algo pudimos ver, y es que es la misma necesidad de Dios. El corazón tiene esa necesidad aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura o en cualquier idioma. La necesidad por Cristo es la misma. Y dice aquí, dice, como desconocidos, hay muchos cristianos que no son vistos, quizás no salen a relucir, pero son bien conocidos, porque sus testimonios nos hacen conocer a Jesús. Porque sus maneras, sus formas, su pasión por el Señor, tarde o temprano, salen y son conocidos, dice, ¿no? Bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí que vivimos, dice, ¿no? Y hay muchos también así, casi muertos, ¿sí? Pero cuando hablas con ellos, tienen más vida que muchos. Viven, ¿sí? Mejor tienen necesidades. Dice, están moribundos, pero viven. Como castigados, mas no muertos. ¿Sí? Yo conozco muchos. Hemos sido muchos de nosotros este tipo de cristianos que habla aquí. Castigados, ¿sí? Corregidos, exhortados. ¿Cuántas personas que hoy están aquí han sido corregidos, han recibido disciplina y la han aceptado? ¿Y sabes cuál es el resultado de haber recibido con mansedumbre la disciplina? Que han obtenido vida. Que cuando una persona, sí, es amada por Dios y disciplinada, exhortada, dice aquí castigada, si la persona rechaza estas cosas, va a terminar en el pecado. Y el pecado trae muerte. Por eso dice aquí, cuando describe a estas personas, dice castigados, mas no muertos. Porque fue un grupo de personas que decidieron aceptar en sus vidas. Y como resultado trajo la vida, ¿no? Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos topado con estas personas, con estos cristianos, ¿sí? Que solo hablar con ellos trae, ¿verdad?, una riqueza, que el poder ver sus testimonios nos añade a nuestras vidas, a poder seguir adelante, ¿sí o no? Hay muchos enfermos en la iglesia y ¿sabes qué? Tienen ánimo de seguir, ¿sí? Hay mucha gente que tiene una riqueza espiritual y nos puede ofrecer, ¿sí? Y gracias a Dios por todos ellos. Terminamos aquí, dice que fijando los ojos en él, ¿verdad? Este hombre cojo de nacimiento, fijando los ojos en ellos, ¿verdad? Míranos. Él les estuvo atento, míranos. Y él responde. Esto es realmente, ¿verdad?, lo que vale en la vida de un cristiano. Verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo oro ni plata, les dice, ¿no? Dice, pero hay algo que sí tengo. Hay algo que sí es importante. Hay algo que lo supera, que supera todo aquel oro y plata de este mundo. Dice, tengo a Cristo en mi vida, ¿sí? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿verdad? ¿Qué ofreció Pedro? ¿Qué espacio ocupaba Jesús en la vida de Pedro? Todo, ¿sí? Todo.
Lo ofreció todo, como Pablo dice, ¿no?, a los corintios, dice, es que nos hemos ensanchado, o sea, nos hemos dado por completo a ustedes. Pero no es para que ustedes nos amen a nosotros, porque sí han aceptado nuestro mensaje, dice, pero su corazón está estrecho aún. Necesitan, ¿sí? Ese es el propósito. Necesitas abrazar a Cristo, no abrazar a una persona, a Cristo, conocerle a Él y seguir a Jesús. No tenemos oro ni plata, pero algo sí tengo. Y de lo que tengo, dice, lo que tengo te doy. Es una afirmación que hay en la vida de este hombre. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, ¿verdad? Y anda. ¿De qué servirían todas las riquezas de este mundo? ¿Sí? Si al final el hombre pierde su alma. Al final pierde su alma. Yo creo que hace tiempo que compartí de esto también. Hay una anécdota del siglo XIII. Algunos la han escuchado ya. Hay una anécdota del siglo XIII de un hombre, de un teólogo que se llama Tomás de Aquino. Y cuenta, ¿no?, la tradición de esta historia. Dice que Tomás de Aquino está caminando con el Papa Inocencio IV, allá por el siglo XIII, están en el Vaticano y este hombre le dice al Papa Inocencio, lo mete a un lugar donde hay muchos tesoros y le dice a este hombre que era un teólogo, a Tomás de Aquino, y le dice, ¿ves todo esto que está aquí? Tomás, ya la iglesia no puede decir no tengo oro ni tengo plata. Y a lo que este hombre, este pensador del siglo XIII, este teólogo, le contesta, sí, papá, pero también la iglesia ya no le puede decir al cojo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y es una reflexión, ¿no?, que estamos así muchas veces, solo en lo superficial. Y dice, ¿y de qué vale, no? ¿De qué vale? Y es ahí cuando se hace real en nuestras vidas y cuando todo esto que hemos recibido del Señor tiene un propósito, donde se cumple el propósito. Como estos hombres, dice que fueron con este hombre, ¿no? Y le dicen, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Verso 7, dice que le tomaron por la mano derecha, dice, tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando y saltando y alabando a Dios. Después de esto, dice que ellos tendieron la mano, ellos le levantaron de donde estaba, ¿sí? Ese es el propósito. Acuérdate cómo era la vida de los primeros cristianos. Al final dice, y muchos eran añadidos de los que habían de ser salvos. Tenían favor con todo el pueblo y se añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Y esa es la visión que tenemos, ese es el propósito. Que más personas conozcan. Y dice que ellos, dice, no lo dejaron ahí, sino le tomaron y entró con ellos a participar con ellos de las cosas de Dios. En el verso 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y el propósito de Dios se cumplía en la iglesia. Se podía ver, ¿no? Dice que estos hombres, estas personas que estaban en la iglesia, por un momento, quizás nada más cumpliendo un requisito, yendo ahí a la iglesia en la hora novena, en la hora en que les tocaba ir a orar, y se paraban o se sentaban ahí nada más. Dice que en este momento, cuando este hombre entró alabando a Dios y saltando, dice que ellos, ¿qué sucedió?
se despertaron, abrieron sus ojos. No se quedaron así, sino que este hombre entró saltando y alabando a Dios, y ellos abrieron sus ojos y reconocieron que este hombre, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí sabían quién era. Ahora sí, como dicen por ahí, ahora sí me haces caso. Ahora sí le hicieron caso. Dice, y se dieron cuenta que era el hombre que estaba sentado a la puerta del templo siempre pidiendo limosna. Está muy cerca de nosotros la necesidad, ¿sí o no? Amén. Está muy cerca de nosotros la necesidad. Y tenemos que pedirle a Dios que nos mueva, que mueva en nosotros el deseo de atender esta necesidad, que seamos movidos a misericordia, que podamos mirar, ¿verdad? Y poder hacer algo. Esto habla de una iglesia viva, porque dice que ellos se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Estaban reconociendo el gran poder de Dios, y eso es algo que debemos tener muy presente, reconocer, ¿sí? Si esto que hemos hablado te ha hecho pensar, te ha movido un poco, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mí que yo no puedo callar? ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en mí que yo no puedo callar? Si Dios lo ha hecho en mí, es por un propósito. ¿Están de acuerdo conmigo? Si lo ha hecho en mi vida, es con un propósito. Y no es que yo me lo quede para mí toda la vida. Porque de entonces, ¿de qué serviría? Dice una porción del Evangelio, dice, ¿de qué sirve que se prenda una lámpara y se ponga debajo de una cama? O que se encienda una luz y se ponga debajo de la mesa. ¿De qué sirve? Si es una vela, se te quema la mesa también, aparte. De nada, dice. Dice, se enciende una luz, se enciende una llama, se salva una vida. Dios ha transformado tu vida. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz para poder alumbrar, dar testimonio a este mundo. Reconocían, y el propósito de Dios se llevó a cabo en esta iglesia primitiva, en esta primera iglesia, en este grupo de cristianos, de primeros cristianos. Y ese es el propósito, poder reflejar a Cristo. En primera de Pedro 2, 9 y 10, ahí ya terminamos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, habla de todos nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado, ¿qué? Misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice, son ustedes, que al igual, ¿verdad?, que nuestras vidas hoy están siendo movidas, antes de nosotros hubo otras vidas movidas a misericordia. ¿Sí creemos en esto o no? Fueron vidas movidas a misericordia para un día poder hablarme a mí, para un día poder hablarle a usted y decirle que Cristo le ama y que hay vida en su nombre. ¿Y por qué no muchos de ellos, sabes qué hicieron? Nos tomaron por la mano, nos levantaron. Y no solamente nos levantaron, nos animaron, nos empujaron a entrar. ¿Sí? Y muchos de los que hoy estamos aquí, ha sido por eso. Porque se ha movido el Espíritu de Dios en corazones y en vidas. Dice, ustedes son los que en otro tiempo no eran pueblo, mas ahora son pueblo. Este es el propósito. Dios les escogió como un linaje, ¿verdad?, especial, un sacerdocio real y santo. Acuérdate lo que leímos en Levítico, dice de este sacerdocio, ¿no? Dice, si fuese por la ley, dice, no podían entrar los cojos, los ciegos,
pero nos hemos encontrado, ¿verdad?, con Cristo, y Él nos ha dado, nos ha cambiado, ¿verdad? Nos ha hecho pueblo suyo, dice, ¿no? Dice, ese pueblo que Él adquirió con el propósito, de ahí estamos en el verso 9, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, las virtudes del que nos llamó. Amén.